Ibn Khaldún, Introducción a la Historia Universal. Contexto histórico. Contextualizamos a Ibn Khaldún en la época del feudalismo o comienzo de la Baja Edad Media en la periodización occidental. Desarrolla su pensamiento en un momento en el que el desarrollo histórico-político del Islam, en el siglo XIII, es más progresista que el de Occidente en la misma época, pero a su vez está muy próximo al inicio de una lenta decadencia en relación a descubrimientos científicos, tecnológicos y transformaciones sociales. Khaldún pertenece al norte de África, lugar donde se habían constituido los reinos originarios de las tribus nómadas de los bereberes. Mientras Europa estaba próximo a entrar en el Renacimiento, en el África musulmana comienza un periodo de estancamiento. Khaldún se encuentra exactamente en la época de transición al mundo moderno, y esto le permite observar e interpretar los cambios acontecidos en la sociedad islámica medieval, pudiendo extraer sus propias conclusiones. Marco historiográfico. En su formación tuvo acceso a lecturas filosóficas, estudió el Corán y distintas ramas del derecho islámico, en particular la maliki, la cual predominaba en el Magreb, así como también algo de teología, dialéctica, matemática, astronomía, entre otras. Su estudio y pensamiento fue muy influenciado por su maestro Abelí, el cual fue uno de los más célebres filósofos de la época. Parece haber desempeñado un papel primordial en la formación intelectual de Khaldún. Por medio de Abelí, recibe influencias de los trabajos de filósofos como Averroes, Avicena, Farabi y Razi. Incluso Abelí fue continuador de estos grandes filósofos. Durante el siglo XIV, en el Magreb, las obras de estos filósofos son juzgadas sospechosas y no son estudiadas, pero gracias a Abelí, Khaldún puede estudiarlas, puede acceder a ellas, obteniendo así una formación racionalista excepcional para la época. Biografía. Ibn Khaldún nació el 27 de mayo de 1332 en Túnez. Es conocido como el más grande historiador árabe, el cual desarrolló una de las primeras filosofías no religiosas de la historia, la cual es la Muqaddima, o Introducción a la Historia Universal. Es indiscutiblemente una de las principales figuras de la historiografía y del pensamiento universal. Prácticamente todo lo que se conoce sobre él es a través de su autobiografía. Ibn Khaldún recibió una buena educación según los parámetros de la época, incluyendo enseñanzas religiosas con los eruditos de las mezquitas. Incluso en su autobiografía recuerda a uno de sus maestros, el filósofo Abelí, a quien llama maestro de las ciencias fundadas en la razón. Al terminar sus estudios, comienza su carrera en la vida pública. A los 20 años, ocupó un puesto en la corte de Túnez y 3 años después se convirtió en secretario del sultán de Marruecos en Fez, Abu Salim. A lo largo de su vida ocupó muchos cargos públicos, aunque debió trasladarse en varias oportunidades junto con su familia, ya que constantemente sospechaban de su lealtad en los puestos que ocupaba. En 1375, a los 43 años, se retira de la vida pública para dedicarse a la ciencia. Una vez establecido en Argelia, en el castillo de Ibn Salama, redacta la primera versión del Al-Muqaddima. Pero debido a la necesidad de contar con más documentación, abandona su retiro y se dirige a Túnez nuevamente, donde termina la primera versión de la Historia Universal. Luego abandona este sitio y se instala en Egipto, más específicamente en El Cairo, en 1384, donde se desempeña en materia de enseñanza y justicia. Las características de Khaldún son de un historiador. Él tiene el deseo de realizar una síntesis de su tiempo, que pueda servir de modelo a futuros historiadores, y debido a que no se encuentra satisfecho con los métodos de verificación de los hechos tradicionales, decide formular una teoría de la sociedad dentro del Muqaddima, que se asemeja a lo que hoy llamaríamos antropología. Por más que Khaldún es historiador, sus trabajos como Prolegómenos, Historia de los bereberes, contienen elementos que hoy en día podemos identificar en otras disciplinas, en disciplinas como la sociología, la economía o incluso las ciencias políticas.
Esto lo vemos, por ejemplo, cuando él considera a la historia como un proceso natural, cuando diferencia las modalidades de la vida social, cuando considera la influencia de los factores geográficos en el tipo de grupos humanos, también lo vemos en su análisis del concepto de espíritu del clan de las élites dirigentes de su época, en la descripción precisa de las diversas características de los grupos sociales, entre otras. Y viendo la forma de trabajar de Ibn Khaldun, nos damos cuenta que nos enfrentamos a un historiador muy avanzado para su tiempo. Además, fue el primer historiador musulmán que le atribuyó la razón de los hechos a la estructura misma de la sociedad. Cuando la peste negra azotó Túnez en 1349, también se llevó a sus padres. Por lo tanto, Ibn Khaldun quedó huérfano a los 17 años, lo que explica el hecho de que se recluyera a estudiar junto con su maestro Abelí, incluso viéndolo como una figura de referencia para él. Incluso residía en la propia casa de su maestro. Por lo tanto, facilitó que profundizara mucho más en sus estudios. Y él no solo se dedicó a estudiar a estos filósofos, sino que también escribía sobre ellos. Y a pesar de que no hayan sido publicados, sí se sabe que escribió varios resúmenes de varios libros del filósofo árabe del siglo XII, Averroes. Luego de recorrer una gran cantidad de puestos públicos, se desempeñó como caid hasta su muerte, la cual fue el 17 de marzo de 1406, en El Cairo. Análisis. El Muqaddimah, Prolegómenos o Introducción a la Historia Universal, comenzó a escribirse en 1375, cuando Khaldun se retira de la vida pública y se va a Argelia. Está dividida en 6 libros, los cuales podemos dividir por temática, y decir que en el libro 1 se esboza una sociología general, en los libros 2 y 3 una sociología política. En el libro 4 se esboza una sociología de la vida urbana. En el libro 5 vemos una sociología de la economía y en el libro 6 una sociología del conocimiento. En relación al libro 5, al que trata sobre economía, es curioso y también llamó mucho la atención de muchos autores que lo han trabajado, la profundidad e insistencia del autor en cuestiones económicas en un momento que no se caracterizaba por el desarrollo. Plantea la necesidad de relacionar la vida económica con la vida intelectual. Incluso se aparta de la concepción mercantilista y ve la base de la riqueza, no en los metales preciosos, sino en la producción. En el Muqaddimah muestra cómo y por qué las dinastías se originan, tomando como base de su trabajo a las dos razas, como él mismo llama, que constituyen a la población del Magreb. Explica los aspectos de la civilización que afectan a los seres humanos en su organización social, como por ejemplo la autoridad real. Él constantemente aclara que el trabajo que realiza en su libro es algo totalmente nuevo, que su libro resulta único ya que contiene conocimientos no usuales ni familiares, sino que contiene una sabiduría desconocida o ignota, como él mismo llama. Teoría de la historia. En primer lugar, para Ibn Khaldun, la historia fue un ciclo interminable de florecimiento y decadencia, sin evolución ni progreso. Pero en esto, por más que él plantea este ciclo de florecimiento y decadencia en relación a las civilizaciones, ¿no? Él plantea que toda civilización tiene un comienzo y un final. Podríamos decir que él tiene una visión espiralada del tiempo, porque por más que plantea justamente un ciclo, cuando una dinastía, una civilización termina,
él no plantea que cuando se genera una nueva vuelve a ser lo que era antes, sino que esta sociedad que se termina por distintos factores o distintos puntos de inflexión, no vuelve a tener el mismo orden político, económico, social que era antes, sino que comienza algo nuevo. Y esto se da porque un determinado grupo, frente a la decadencia, intentará una renovación. Y además de esto, el autor ve a la historia como ciencia. ¿Por qué? Porque posee un método y un objeto propio. Pero antes de comenzar a escribir la historia de los bereberes, tuvo la necesidad de un método histórico, con el objetivo de proporcionar lo necesario para distinguir la verdad histórica del error. Así fue como Haldun creó lo que posteriormente Arnold Toynbee describió como una filosofía de la historia, que sin duda es la obra más grande de su tipo que jamás haya sido creada por ninguna mente en ningún momento o lugar. Haldun desarrolló lo que se llamó la ciencia de la cultura. Para Haldun es muy importante el hecho de no caer en el error. Él todo el tiempo está aclarando y está presente en su obra el hecho de que como historiadores no debemos caer en el error, debemos saber diferenciar la verdad del error y seguir el camino que nos lleve a la verdad. A continuación voy a proceder a leer unas citas, ¿sí? Que son del Muqaddimah en las que se expresa justamente este tema, y está muy presente este tema de no caer en el error y seguir el camino de la verdad. Paso a aclarar que estas citas, por más que son citas textuales del Muqaddimah, yo para este trabajo las obtuve del libro de Víctor Sanz y Haldun Prolegómenos, ¿sí? En el que él hace una erudita introducción y luego nos expone muchas citas obtenidas del Muqaddimah. La primera cita dice: pero en realidad la historia se caracteriza por el examen y la verificación de los hechos, la precisa investigación de las causas y de los orígenes de las cosas existentes, y el conocimiento profundo del cómo y el porqué de los acontecimientos y de sus conexiones. La siguiente cita dice: escribir historia requiere numerosas fuentes y muy variado conocimiento. Requiere también una buena mente especulativa y profunda. Estas dos cualidades llevan al historiador hacia la verdad y evitan engaños y errores. Si confía en la información histórica tal como simplemente se la ha hecho llegar la tradición y no tiene un claro conocimiento de los principios que resultaron de sus costumbres, los hechos fundamentales de la política, la naturaleza de la civilización o las condiciones que gobiernan la organización social humana, y si además no juzga por analogía de lo que está lejos por lo que está cerca, si no compara el pasado con el presente, no podrá frecuentemente evitar tropezar, resbalar o desviarse de la gran calzada de la verdad. En estas citas vemos, como mencioné, cómo él todo el tiempo remarca el no caer en el error, en ir a las fuentes, en tratar de descubrir la verdad y no solamente quedarse con lo que la historia nos trae o con lo que nos dicen tradicionalmente, sino, buscar, ir a la fuente, ¿no? Para poder obtener la verdad. Ahora voy a pasar a leer la siguiente cita del Muqaddimah. Debe saberse que el verdadero objeto de la historia es, pues, instruir del estado social del hombre, es decir, de la civilización como a la barbarización o la suavización de las costumbres, las manifestaciones del espíritu del cuerpo, el predominio que unos hombres adquieren sobre otros y lo que de ellos se desprende, en orden de las fundaciones de imperios, dinastías y distinciones de rangos,
y aquello en que los hombres se ocupan, adquisición de riquezas, oficios lucrativos, ciencias y oficios y otras vicisitudes que pueden afectar esa civilización en razón de su naturaleza. Aquí, en esta última cita, entra el tema del poder, que involucra uno de los puntos importantes en la obra de Haldún, que es el problema de la autoridad, volviendo su obra una explicación sociológica del poder político. Debido a la realidad que conoció, su ideal de autoridad es la ejercida por un hombre superior y ve en el poder, Mulk, el elemento fundamental de toda la dinámica social e histórica. Obviamente, como expliqué, su concepción de autoridad está ligada o condicionada a las condiciones de vida que tuvo, a la religión y en que fue instruido, obviamente. En su forma de trabajar o su metodología, su interés principal es identificar los factores psicológicos, económicos y ambientales, geográficos, que afectan los hechos históricos, ya que los mismos le permitirán entender el proceso de la civilización humana. Pero a su vez plantea que el hombre no es responsable individualmente de los cambios históricos, sino que plantea la existencia de fuerzas profundas que mueven la historia. Este análisis le permite al autor poner a la historia en la categoría de ciencia y plantea que la historia es la ciencia de los hechos. Esto podemos verlo en su planteo cuando para el estudio de la historia parte de 4 puntos esenciales, los cuales son relacionar los hechos entre ellos a través de causa y efecto, realizar analogías entre pasado y presente, como vimos en las citas anteriores, considerar el medio ambiente, la geografía, como factor de influencia en los hombres y analizar el lugar que tiene la economía en la historia. Como podemos ver en estos 4 puntos que él plantea esenciales para analizar la historia, para estudiar la historia, estos 4 puntos coinciden con los temas tocados en cada uno de los 6 libros del Muqaddimah. En su metodología se puede ver el rigor que tiene para la determinación de la verdad científica. Explica en su obra que por más que la historia parece no ser más que una serie de anales y acontecimientos que han marcado el curso de las épocas, va mucho más allá de eso. La historia nos hace conocer la naturaleza de la creación y las perturbaciones que ha experimentado. En este planteo vemos nuevamente el hecho de no caer en el error y de seguir el camino de la verdad que él todo el tiempo intenta remarcar. Según su visión, la historia ofrece un amplio panorama de los imperios, promoviendo su recorrido, es decir, cómo los diversos pueblos han ido poblando al mundo desde su origen hasta su ocaso o fin. Esto podemos verlo explícito en el Muqaddimah, porque el Muqaddimah nos muestra, como ya he dicho, cómo y por qué las dinastías se originan. Y en relación a este estudio de las civilizaciones que cumplen este ciclo de nacimiento, florecimiento y decadencia, Haldún está muy ligado a un concepto central que es el de cohesión social. Él plantea que esta cohesión social surge espontáneamente en tribus y otros pequeños grupos de parentesco y que proporciona la fuerza motriz que lleva el poder a los grupos gobernantes, obviamente teniendo en cuenta lo que para el autor significaba el poder. Esta cohesión social se denomina asabiyya, la cual podemos catalogar como la fuerza rectora de la acción política y como el motor de la formación del Estado, el principal de los factores de cohesión social que inciden en la capacidad de una tribu o un pueblo para formar imperios.
Se trata de un impulso visceral de pertenencia y de un vínculo metapolítico que reúne y fortalece a todos los miembros de la comunidad, formando un cuerpo ideal, unido en un esfuerzo compartido para lograr el objetivo común de la convivencia y del orden. Haldun transformó este concepto de asabilla en un concepto analítico con el que él pretende demostrar la fuerza que da origen a las comunidades políticas. La sabilla es lo que mueve a las sociedades y el movimiento de estas sociedades es el movimiento de la historia. Como vimos, Haldun estudia los pueblos sedentarios de la ciudad y los pueblos nómadas y plantea que esta sabilla parece ser mucho más fuerte en la nómada, o sea, en los pueblos nómadas, ya que en la urbana, en la población urbana, más que en la población urbana, ya que estos nómades tienden a ser grupos más reducidos y no solo están unidos por la fuerza de la convivencia, sino que también por lazos que se basan en la necesaria cooperación mutua para la supervivencia. Y cuando una sociedad entra en declive, se genera cuando se genera en este ciclo espiralado, por decirlo de esa manera, se genera una nueva sociedad, también se genera una nueva fuerza, o sea, la nueva fuerza hace que se genere esta nueva sociedad, ¿sí? Estando mucho más fuerte y creando la nueva sociedad, obviamente. Y además de plantear como un motivo de fin de una civilización esta fuerza de cohesión, porque un grupo necesita traer una nueva fuerza, plantea que hay determinados puntos de inflexión que hacen que una civilización se termine abruptamente, ¿sí? Y los ejemplos que él plantea son, por ejemplo, la peste negra, ¿sí? O las invasiones. Y en el caso del primer ejemplo que él plantea, justamente, él expresa que la peste negra trajo un profundo cambio, aparte de que fue un desastre, un profundo cambio en la estructura social musulmana en la que él se encontraba. Retomando el tema de su metodología de estudio, plantea que algo principal, que también esto nos lleva a las citas que leí previamente, él plantea que algo principal en este campo, en el historiográfico, es saber determinar la falsedad o exactitud de los datos. Y para eso debe recurrirse a los sucesos de las sociedades humanas, los cuales ofrecen caracteres que deben tomarse en consideración cuando se produce una narración de hechos o reproducción de relatos. Ibn Khaldun no tuvo predecesores conocidos en la historia del pensamiento musulmán, pero tampoco tuvo sucesores que estuvieran a su altura. Sí tuvo un gran impacto en estudiantes muy posteriores a él, sobre todo en estudiantes del Cairo, que analizando los trabajos de Ibn Khaldun lograban ver en su sociedad, en su actualidad, en su presente, cosas que Khaldun había planteado muchos años antes. Muchos años después de que escribiera Khaldun su libro, en los siglos XVI y XVII, muchos distinguidos eruditos otomanos mostraron interés en el libro de Ibn Khaldun. Y en el siglo XVII se realizó una traducción parcial del Muqaddima al turco. Y fue recién después de la década de 1860 cuando apareció una traducción completa del Muqaddima al francés. Y ahí fue cuando realmente se comenzó a conocer más a este gran autor. Y bueno, y más o menos fue esta la manera que se produjo el proceso de conocimiento de Ibn Khaldun.
No tuvo predecesores conocidos, tampoco sucesores a su altura, pero sí influenció mucho a las personas que posteriormente lo leyeron y bueno, que llevaron a que se hicieran distintas traducciones en distintos idiomas y bueno, se volviera un poco más conocido porque la gente que lo estudiaba comenzaba a ver que efectivamente sí veía en su presente lo que él había dicho siglos antes. Entonces fue como de esta manera se le dio el reconocimiento mundial que, bueno, que merecía. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir que básicamente Haldun ve a la historia como un ciclo interminable de florecimiento y decadencia, y que por más que él explique que no hay evolución ni progreso en la historia, sí vemos, podemos reconocer en sus planteos que él no se refiere exactamente a que cuando se termine ese ciclo y florece nuevamente, vuelve a ser lo que era antes con la misma estructura, sino que sí, se cumple eso de que nace y muere, pero nace para para hacer algo diferente a lo que era antes. También ve la historia como ciencia, porque tiene su propio método y su propio objeto. Él a su vez crea una filosofía de la historia, crea su propio método para poder realizar acorde a, bueno, a la sociedad que él quería estudiar, ¿sí? Se crea un método. Y para llevar a cabo ese estudio, utilizando este método que él hace, utiliza, bueno, distintas disciplinas, ¿no? Y lo que él intenta es, a través de factores psicológicos, económicos, geográficos, ¿no? Entender por qué una sociedad es como es y, bueno, obviamente de mostrarlo, pero justamente él a través de estos distintos factores, a través de estas distintas disciplinas, por ejemplo, estudia el poder desde la ciencia política, factores antropológicos, geográficos, a través de estos factores, él intenta analizar por qué una sociedad es como es. Y bueno, en las siguientes diapositivas vemos la bibliografía utilizada para la presentación.